Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente en nuestro programa Mujeres en Contexto. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Giovanna Rocha, nos acompaña de Alerta Violeta aquí en Guanajuato. Y también nuevamente la doctora Mónica Levier. Me gustaría que te pudieras presentar con nosotras, Giovanna. Sí, claro que sí. Mi nombre es Giovanna Rocha. Cuando tengo el espacio de nombrarme, lo hago desde dónde nací, qué elegí hacer y luego entonces algunas otras posibilidades. Soy una mujer guanajuatense, feminista, camino y acompaño a otras mujeres desde hace prácticamente ya 2 décadas. Ellas han sido, yo creo que el principal referente y el principal insumo para cuestionarme y para aprender y reconocer los caminos tan desiguales. Eh, Desde estas temporalidades hemos ido emprendiendo distintas actividades de toda la agenda de los derechos humanos de las mujeres, en la que elegí participar y procuro especializarme cada vez porque es una tarea inacabada. Es lo que ocurre con las compañeras en contextos de violencia de género, mujeres y niñas. También he participado en procesos relacionados con algunos otros temas de la agenda de derechos humanos, pero reconozco que siendo un camino tan amplio y tan complejo, ha sido la violencia de género la que ha atravesado mi vida, mis causas, mis circunstancias, mis energías los últimos años y seguramente así serán los que siguen. Yo quiero aprovechar, bueno, primero agradecer tu tiempo porque como fue en el caso de otra invitada, para mí es claro que quienes se dedican a trabajar de a pie con las mujeres les quitamos tiempo. Entonces yo primero agradecer, ¿no? Porque sé que la violencia sucede en las casas y en la calle mientras dialogamos y que ahí es donde ustedes tienen el campo más importante, el más invisible, pero el más necesario. Entonces, primero agradecer tu tiempo, agradecer que estás con nosotras y luego un poco tomar la palabra porque yo no soy de Guanajuato. Entonces a mí todo lo que pasa en Guanajuato me enseña. Antes me traumaba, ahora me enseña, ¿no? Me enseña en un sentido, pues finalmente somos mexicanas, pero nadie sabe cómo se ve la violencia, probablemente hasta que sale de sus contextos y aparece sin entretelones y sin más. Entonces, pues yo quiero aprovechar para preguntar un poco algo específico que a mí me marca por el contexto en el que yo vivo aquí en Guanajuato y que tú lo mencionas. De acuerdo con la lógica del Estado, de la cual me gustaría que tú pudieras decir más, no en términos de prácticas, de cultura, de lo que se dice, de lo que no se dice, que atraviesa a las mujeres, ¿cómo es la violencia en la niñez para las niñas? ¿No? Lo voy a repetir, en la niñez para las niñas. ¿No? ¿Por qué? Porque Gaby y yo hemos dialogado sobre mujeres en general, un genérico común, y cuando estuvo Veracruz, pues, mujeres guanajuatenses, pero mujeres, ¿no? Entonces, aprovechando que tú en tu presentación nos hablas de este trabajo de violencia con las niñas, de atención, a mí me interesaría mucho observar cuáles esos elementos, esos factores que atraviesan a la niñez, a las niñas en Guanajuato. Y eso lo pregunto más allá de un comentario informativo, porque finalmente hay particularidades en el Bajío, aunque somos mexicanas, pero hay particularidades. Y esas particularidades me parece que son interesantes para entender que la violencia es multicausal, multifactorial, pero que también obedece a contextos distintos. Y mucho como lo decía Gaby, mi pregunta va pensada en términos de cómo incidir en construir subjetividades que puedan detectar violencia a temprana edad, porque me parece, ya tú también nos podrás decir mucho de eso, que la violencia hacia las mujeres está naturalizada perfectamente y es difícil darse cuenta cuando hay violencia. Y luego, ¿qué pasa con estos nuevos contextos en Guanajuato? Lo pienso porque yo tengo una hija de 9 años, ¿no? Donde ya los libros de texto hablan, como sea, pero hablan de la violencia de género. Y luego pensar en que la niñez, no solo en Guanajuato, sino en México, está puesta, encabezamos fenómenos aberrantes de violencia y de abuso sexual a la niñez. Entonces,
¿Cómo es esta violencia que atraviesa a las niñas de nuestro estado, porque ya llevo aquí algunos años, y de qué manera es distinta a un contexto nacional? Eso es como lo primero que yo quisiera preguntarte para ilustrarme en realidad. Bueno, yo también le Fíjate, quisiera añadir a esto, si pudieras también partir de tu propia definición sobre violencia de género, y creo que igual de ahí pudiéramos rescatar en un segundo plano un poco ya más específico y plantearlo, la violencia hacia las niñas. pues yo creo que el gran problema, y acabamos de iniciar con una pregunta que duele mucho y que es detonante para esta conversación. Yo creo que las niñas ni siquiera aparecen en el discurso, ¿no? Las niñas son las actoras invisibilizadas y mayormente vulneradas cuando hablamos de mujeres en su conjunto. Ya sabemos que hablar de mujeres conviene que lo señalemos siempre en plural, porque la trampa es que en la noción singular todas estamos bien o la condición de una es la condición de todas. En la pluralidad de mujeres, también convendrá nombrar la pluralidad de las niñas, que insistiría, no aparecen en el discurso. Las niñas siguen siendo únicamente nombradas en un espacio de un 30 de abril. El día de hoy veía, por ejemplo, que el gobierno municipal de Guanajuato señalaba que fue encontrado el cuerpo de un bebé, en un saco, una arpilla, en alguna localidad del municipio de Guanajuato. No tengo la seguridad, creo que era niña, pero entonces ni siquiera se está nombrando a la niña. Este tipo de noticias nos permiten cuestionar lo malo que pueden ser esas madres, porque se da por sentado que fue la madre que abandonó a esa niña, ¿no? Las niñas no aparecen en los discursos, no aparecen en los discursos, no aparecen en las políticas públicas, no aparecen en los presupuestos de los gobiernos, no aparecen en alguna narrativa. Si hoy hiciéramos una revisión hemerográfica a los dos principales medios de difusión estatal o incluso alguno regional, nos daremos cuenta que no son nombradas por la autoridad como actoras relevantes. Y sin embargo, sí es probable que las podamos encontrar en los espacios destinados a la nota roja, porque las niñas también son sujetas de asesinatos, también son sujetas de violaciones, también son sujetas de desapariciones, también son sujetas de abusos, pero van a ser estadísticas, pero no van a ser un tema ni de abordaje, ni de problematización, ni de un ejercicio de visibilización para la toma de conciencia. En el caso de Guanajuato, y bien lo anteponían, si bien partimos de un tejido común, que es la mexicanidad, dentro de esta mexicanidad habría que especificar que estamos hablando de Guanajuato, una sociedad que sigue siendo claramente resistente, claramente negada. Cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres y de las niñas, tenemos un gobierno por más de 30 años, casi 36, un gobierno estatal donde se consolidan muchas de las decisiones en diálogos con élites empresariales y grupos religiosos, y no así con organizaciones, y no así con órganos autónomos, y no así con instancias cuya visión y compromiso sea ni de ética pública, ni apegada a una lógica de derechos de niños, de mujeres. Luego entonces, lo nicomaqueo, lo bizarro que podemos empezar a identificar lo que ocurre en Guanajuato, se explica mucho desde estas resistencias, desde una religiosidad que sienta bien para no nombrar, que sienta bien para seguir justificando la subordinación. Ya lo comentábamos hace algunos días, tuvimos espacio de diálogos para hablar sobre la violencia contra las mujeres y decíamos, el día que creamos que las mujeres somos responsables en Guanajuato de las violencias, intenten explicar qué ocurre, por ejemplo, con Giovanna, una niña de 6 años que en Celaya salió a jugar a las maquinitas a 3 casas de la suya y fue sustraída y fue golpeada y fue violada y por supuesto asesinada en cuestión de minutos. ¿Qué responsabilidad tenía Giovanna? Quieren que hablemos también de algunas otras niñas que están muriendo a manos de agresores que traen armas de alto calibre,
Ellas eran portadoras, comercializaban drogas, eran líderes de algún cártel. No, las niñas están siendo también esos botines de guerra, como señalaba Rita Segato. Pero la gran tragedia es que ni siquiera son nombradas. Lo que ocurre con ellas lo abordarán organizaciones civiles. Lo van a nombrar NIMA, que hace un trabajo extraordinario en el Estado. Lo van a nombrar organizaciones a nivel nacional. Pero incluso CIPINA, que tendrá que ser este sistema de atención a la infancia y a la adolescencia de gobierno del Estado, les adelanto con elementos, no tienen claridad ni de lo que ocurre con la comercialización, con la trata, con la explotación, con la violencia de las niñas. Luego entonces, la impunidad que prevalece sobre los delitos que ocurren en sus cuerpos, en sus vidas, en sus emociones, tiene una gran impunidad y una gran cifra negra. ¿Cuál sería entonces una definición que he podido elaborar a través del tiempo sobre qué es violencia contra las mujeres o qué es violencia contra las niñas? Es una violencia que se explica únicamente desde nuestros cuerpos, es decir, basta que tengamos cuerpos de mujeres, que parezcamos mujeres, para que seamos sujetas de violencia y con todas sus manifestaciones, que es una violencia que no distingue nada, nada. Si lo vemos desde una mirada interseccional, les puedo asegurar que en estos 20 años he podido trabajar con niñas en diferentes condiciones socioeconómicas, escolares, integraciones familiares distintas, ubicaciones eh, en ciudad, en zonas urbanas, conurbadas distintas. Nuestros cuerpos nos condenan. Esa es la realidad. Y esa es la violencia que habría que nombrar, más que como violencia de género, porque luego creo que la violencia de género diluye la fuerza de aquello que podemos nombrar contra violencia contra mujeres y niñas. Yo ahí voy, en lo que Gaby toma notas, voy a aprovechar, solo porque lo tengo a flor de piel, ¿no? Yo vivo en un barrio de Guanajuato, de hecho, entonces tengo como esto último que tú nos comentas, lo vivo aquí y es muy delicado, ¿no? En términos de, pareciera que hay herramientas genéricas para atender la violencia contra las niñas, genéricas, ¿no? Es decir, pues son sujetos y si nos reportan, ahí vienen las patrullas, cosa que a mí me tocó vivir. Un reporte anónimo, y eso lo digo pues en un ejercicio como el tuyo, que las atiende y que le toca verlas al margen de lo que las instituciones del Estado están obligadas a hacer, ¿no? Por ejemplo, vienen como 3, 4 patrullas a un barrio como en el que yo vivo, donde los postes tienen el cártel que domina el territorio. Entonces es rarísimo ver patrullas porque aquí hay seguridad del cártel. Y luego, por ejemplo, venían a buscar a una niña violentada. Nunca se me va a olvidar. Yo traía a mi hija de la escuela y venían a buscar a una niña violentada. Todo el mundo sabe dónde vive. Nadie dijo dónde era, ¿no? Entonces, yo tenía poco tiempo de haber llegado aquí. Yo la escuchaba cuando salía a regar el pasto. Una niña que sigue gritando hasta hoy mientras hablamos, ya déjame, ¿qué me haces? O sea, luego yo y toda la colonia. Las patrullas nunca volvieron, se acercaron conmigo porque los vecinos tenían poco de haber llegado y me dijeron, oiga señora, tenemos un reporte, ¿usted sabe dónde está? Le dije, no sé, pero yo la escucho con mucha frecuencia y estaría bien que dieran como rondines o trataran de mandar a DIF o alguna instancia de estas que hace como vigilancia. Pero me imagino que debe estar en algún tipo de patrón por otras cosas. Eso me costó 2 días después que me vinieran a poner unos alambres en la puerta, ¿no? Porque obviamente vieron que yo hablé. Entonces, yo lo digo no solo porque es una situación que pasa, sino un poco para resaltar que incluso si la violencia contra las niñas sucede y las colonias son testigas, son omisas por muchos factores, ¿no? Yo no los voy a decir porque no tú eres la invitada y a mí me gusta escuchar para entender, ¿no? Eso por una parte. Y luego, algo que tú mencionas es
¿cómo decir? Que Guanajuato sea una zona de lucha por diferentes cuestiones vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, nos pone como sociedad como en el territorio de la violencia. Y entonces tú rescatas lo que les pasa a las niñas que se convierten, como bien lo recuperas de ese gato, pues son botines de guerra, ¿no? Y se les trata proporcionalmente a un botín de guerra casi como en la Edad Media y como antes de la sociedad moderna. Entonces, eso lo digo porque frente a hechos que pasan, ¿de qué manera se supone, no para hacer una hipótesis, porque también Segato lo dice, ¿no? ¿Por qué se le exige al Estado? Porque uno vive bajo el orden que coordina el Estado, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, mientras la forma de organización social tradicional tenga que ver con el Estado, pues nuestras preguntas y nuestras críticas y nuestras observaciones serán a ese dispositivo. Entonces, lo digo un poco porque las niñas no son sujetos en estricto sentido de una personalidad propia, porque filosóficamente, psicológicamente, socialmente son sujetos en construcción, y eso que tú mencionas pues es muy peligroso porque es como de qué manera sujetos en formación tienen que asumir todo un paquete de ciudadanía que se supone está depositado también en el Estado. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto. Cuando el propio contexto muestra que las instituciones no tienen la capacidad de asumir la responsabilidad en términos de seguridad, de protección, de bienestar para las niñas, porque finalmente son menores de edad, etcétera, ¿de qué manera pensar en un escenario de justicia, de exigencia de hacerse cargo de estas violencias contra las niñas y de algo que me parece muy importante que tú mencionas, mencionarlo porque eso es asumir que hay un problema y una vez que esté el problema, de qué manera la sociedad puede hacer visible que la violencia contra las niñas es una violencia distinta y marca a las mujeres. Es decir, no podemos pensar incluso en sujetos libres si desde la subjetividad de la infancia la violencia ha definido la manera en que sobreviven a los propios contextos como la familia, ¿no? Y ahí dejo esta intervención para escucharte. Fíjate, También preguntarte acerca de cómo son estas niñas y mujeres con las que tú trabajas y comparten algún tipo de característica en común. Y bueno, ya lo decía Moni, con respecto al trabajo que tú estás haciendo y que pareciera que parte del hacer justicia por nuestra cuenta, ¿no? O sea, por cuenta propia, porque hay un Estado que no está haciendo lo que le corresponde. Entender un poquito acerca de eso y sobre también ahorita, la semana pasada acaban de asesinar a una madre buscadora en Celaya. ¿Cómo te relacionas con estas mujeres que ya tienen su propia organización y su forma de hacer justicia? Y si hay algún tipo de organización como contigo. Voy a regresar un poquito a lo que comentaba Moni antes de llegar a las compañeras buscadoras. En el 2012-2013, recuerdo que yo era directora de atención a las mujeres en el municipio de Guanajuato, un municipio que era el 2009 y no tenía ninguna instancia, y eso, los vacíos hablan, y hablan de lo que importa, ¿no? Un gobierno municipal que no tenía una dependencia siendo la capital, nos pintaba o nos daba un mensaje respecto a lo que podía estar ocurriendo en el resto del estado, siendo la capital. En el 2012-2013 fui a conocer de una señora que llegó, en aquel momento teníamos la instancia en la zona de Marfil, un lugar pequeñito, pero que rápidamente adquirió una fama pública tremenda, porque no había espacios para que las mujeres fueran escuchadas y fueran atendidas. Reconozco a distancia que violé muchas de las reglas respecto a las limitantes que tiene una instancia municipal. Y me propuse con el equipo en aquel momento de hacer más incluso de lo que la ley nos permitía. Las instancias municipales, que convendrá algún día hacer un programa sobre eso, convendrá revisarlas desde sus propias debilidades y limitaciones institucionales, porque siendo la ventana desde lo local, están realmente acotadas. Bueno,
nosotras abrimos las puertas y nunca nos dimos cuenta de lo que podía ocurrir. Yo recuerdo que eran las 6, las 7, las 8 de la noche y había filas, filas, filas y filas de compañeras que querían ser escuchadas. Para esos días llegó una señora de apariencia, de unos 40 y tantos años, una mujer que decía ideas desarticuladas. Le dábamos de comer, muy agradable. Iba y venía, podía aparecer algunos días y desaparecer varios días más. De agradecimiento, lo mejor que encontraba ella en la basura, me lo llevaba o no lo llevaba a la oficina, ¿no? Se dedicaba a la pepena. Y entonces si encontraba un peluchito o un refresco casi completo o algo así, lo llevaba. Lupita, que es el nombre de ella, un día llegó con más tiempo del que normalmente no tenía y me empieza a platicar. Oiga, aquí trabajan con mujeres, sí, Lupita. Mm, por ejemplo, yo tengo una hija que va a tener un bebé. ¿Aquí la podrían ayudar? Sí, claro, Lupita. En algún momento se me ocurrió preguntarle, porque yo la vi joven, ¿qué edad tenía su hija? Y me dice, mi hija, pues, está chiquita, debe tener unos 10 años. Lupita no se dio cuenta de lo que estaba diciendo y entonces recuerdo que volteamos, dos compañeras y su servidora, como Lupita. Sí, tiene 10 años y va a tener a Margarita. Entonces Margarita va a ser prima de las otras Margaritas. ¿Cuáles otras Margaritas? Son 15 Margaritas. Cuando le quisimos preguntar más, se fue. Pero lo que alcanzó a decir era grave. Empezamos a especular sobre la idea de que era probable que fuera parte de su condición, pero también podría estar avisándonos algo. Así ocurrió. El resumen de la historia es que la declaración de Lupita nos va a permitir conocer que atrás de la fiscalía, en la calle de Dos Ríos, cuando todavía no estaba el edificio nuevo, vivía un tratante de mujeres, el famoso gordo. Los medios de comunicación lo identificarían como el gordo. Ese gordo tenía a 3 concubinas viviendo con él. Cada una de las concubinas tenía hijas, hijos con él. La mayoría eran hijas. Todas llevaban el nombre de quien fuera la madre del gordo, Margarita. Lupita había sido reclutada como una concubina más. Con ella había tenido hijas. La hija que iba a nacer, es decir, la nieta de Lupita, era hija también del gordo. Entonces, recuerdo que este asunto va a derivar en varias consecuencias y tiene que ver con lo que decía Moni. Cuando lo denunciamos, en el año 2011-2012, fue un escándalo tremendo en un primer momento porque una niña llegó a parir al hospital con esa edad, porque una vez que denunciamos, el Ministerio Público aletargó todos los procesos para poder intervenir y obligar a la niña a que fuera madre. Poco hemos aprendido de lo que ocurrió con Paulina en Baja California. En Guanajuato se le sigue obligando a las niñas a ser madres. Posteriormente, por la cercanía, ¿no? Así, atrás de la Procuraduría ocurrió esto durante años. Lo que él hacía era sustraer a mujeres en condición de calle, llevarlas a vivir con él, violentarlas de todas las formas y nunca más dejarlas salir. Los vecinos sabían que había 3 concubinas y que había más de 10 menores, todas con el mismo nombre. Como titular de instancia, en el afán de llevar a cabo esta denuncia que detonó en que él fuera detenido, en la fecha sigue en la cárcel, varios de estas menores en albergues y algunas otras regresaron a condición de calle en diferentes puntos. Yo en aquel momento presenté la renuncia e iniciaría una persecución interesante porque en este estado no se persigue a los agresores. Lo que ocurrió con Teresa, la madre que buscaba a su hijo y en voz de sus familiares, hoy lo va a encontrar, pero en otro mundo, tiene que ver con una política sistemática. En Guanajuato
no se persigue a los agresores. En Guanajuato se persigue a quienes acompañan a mujeres, se persigue a los vecinos que denuncian, se persiguen a las organizaciones, se matan a quienes buscan a las suyas. La realidad es que ellos tienen muchos motivos para poder saber que pueden seguir matando mujeres y niñas. El primero de ellos es que pueden hacerlo. No pasa nada. Guanajuato es uno de los estados que en el 2012 anunció con bombos y platillos la ampliación de pena a prácticamente 70 años a los feminicidas. Al día de hoy no hay una sentencia que alcance esa pena. La mayoría está en el terreno de los 35, 40 años. Es decir, no fue, no fue este ajuste al código lo que inhibió la actitud del violentador, del feminicida, lo que platica Mónica, eh, lo que acabas de traer a la mesa, Gaby, de este feminicidio, existe porque hay una gran impunidad. Y yo diría, yo creo que la declaración que hizo el Procurador de Derechos Humanos, Vicente Esqueda, hace una semana con motivo de su informe de la condición de riesgo que tienen quienes defendemos derechos humanos de las mujeres es muy alta. Es impresionante el nivel de cinismo con el que pueden reconocer esto. Impresionante. Un vecino que quiera denunciar puede tener represalias si no tiene garantías. Y los sistemas municipales de a pesar de que tienen mecanismos para recibir denuncias anónimas, siguen siendo torpes e indolentes. En la capital, para no irnos tan lejos, tenemos una presidenta de un sistema que está más ocupada en tomarse fotografías, todas las fotografías que sean, pero sería muy valioso conocer cuántos casos de niñas han podido llevar a cabo con éxito, donde hayan sido alejadas de sus entornos de violencia. Yo les puedo decir que he hecho algunas denuncias y sus mecanismos son inoperantes. Las trabajadoras sociales tienen miedo, insuficiencia de personal, ausencia de aplicación de protocolos. Los vecinos que quieren denunciar no tienen las garantías para hacerlo. El resto opta por decir, yo no quiero problemas porque también tengo familia que cuidar. Entonces, sí creo que estamos en un estado de gravedad absoluta. Cuando se presentó hace algunos 3 años este documental que cimbró, pero parece que ya pasó, el documental de las 3 muertes de Marisela, hoy estamos viendo eso con Teresa. A Marisela la mataron afuera de la presidencia municipal. A Teresa la mataron afuera del preescolar, a mediodía, en su pueblo. El agresor lo que está diciendo es, y puedo matar a quien me dé la gana, y síganle, y síganle. Y no, no tenemos garantías. Estamos en un estado de emergencia. El propio día 30 de abril mataron a 2 niñas que estaban con la abuela en Apaseo el Grande. Entraron, las mataron. Sofía Wet, la vocera de seguridad del Estado, se limita a decir, seguramente las figuras masculinas estaban en crimen organizado. Qué pena, ¿no? Lo pagan menores. Esa no es la respuesta de la autoridad, porque hay evidencias de cuántos de estos casos tienen historiales de denuncias de violencia. Las menores no importan. No hay mecanismos. Los sistemas municipales sí se han convertido en plataformas para tener presidentas que no tienen un nivel de compromiso ni con el tema ni con las agendas, que se convierten en candidateables porque resulta que siendo un puesto honorífico, sí tienen posibilidad de decidir. Entonces, deciden sobre políticas públicas y también deciden sobre no políticas públicas. El caso de Guanajuato y de varios municipios deja claro que hace rato las instancias municipales, los sistemas municipales DIF, sistema estatal DIF, han urgido de una reingeniería. No, no pueden estar en manos tan inexpertas con los problemones que tenemos encima. Yo hoy quiero aprovechar, porque sí, un poco yo vivo desolada y no duermo, esa es la verdad, ¿no? Porque la violencia no tiene hora, o sea, no es en la mañana y luego es horrible. Pero bueno, algo siempre hay que hacer y aprender. Pero un poco la pregunta es, ¿qué pasa con la sociedad guanajuatense? Algo que yo, cuando llegué hace 9 años aquí,
es un pésimo ejemplo, ¿no? Pero yo veía aquí, no manejaba y tenía que tomar transporte público, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero moverse de Guanajuato a León es como un viaje y son 20 minutos, 30 minutos de distancia, ¿no? Yo algo que les decía, y bueno, ya luego vi las tarifas del transporte en León y me parecían groseras a mí, porque no soy de aquí, ¿no? Yo les decía a los alumnos, oigan, ¿y por qué aquí la gente que es obrera, trabajadora, la que usa el transporte público, por qué no se organiza y es una manifestación, una marcha, un grito, algo, ¿no? Decía, me parece impresionante, ¿no? Las copias en la universidad a $1 y yo decía, bueno, pero si esto no es una universidad privada, ¿no? Entonces, algo que yo no he podido entender, ahora que tengo más tiempo acá lo voy vislumbrando, pero es dónde están, lo voy a poner, hasta voy a parecer política, pero como yo no soy de aquí, nunca ser candidateable, entonces no es mi plataforma, pero yo lo que me pregunto es dónde está la sociedad civil guanajuatense que como yo es testigo de las violencias y por qué no alza la voz, ¿no? Es una pregunta ingenua y así como si estuvieras dando clase a muchachas de preparatoria y te dijeran, bueno, díganos, ¿no? Pero ¿por qué llega un momento en el que los adultos ya no levantan la voz? ¿Por qué sabemos que son los vecinos de al lado, quién sabe de dónde? Por qué no hay frente a unas instancias del Estado paralizadas, ¿no? No sé si la presidenta del DIF de acá sea la esposa del presidente municipal, pero es de terror. Lo que pasa en Guanajuato en las cúpulas políticas del municipio es de terror, ¿no? Pero yo lo que digo es, bueno, ¿dónde está la sociedad? ¿No? Hay estados donde por menos, como en el Estado de México, que es de los estados de terror de este país, del cual yo vengo, por cierto, no lo digo menospreciándolo, pero ahí ya llega un punto en el que desaparecen a una menor y cierran una avenida importante y la autoridad, aunque no quiera, aunque no sepa qué pasa, tiene que bajar y tiene que salir y entonces probablemente eso no resuelve la desaparición de niñas y de mujeres, pero por lo menos visibiliza que la sociedad tiene un hartazgo real de ser violentada, ¿no? Y yo lo digo en alguna de las tantas manifestaciones que tomaron la Gustavo Vaz, que es una vía fundamental, y entonces a mí algo que me admiró mucho es cuando los reporteros le preguntaban a una señora que tenía, o sea, que estaba ahí parada como muchos, ¿no? Y ella, eso me hizo llorar de emoción, no porque fuera del Estado, pero es de las pocas veces que una ciudadana dice, yo estoy de acuerdo con este plantón, yo estoy de acuerdo con este plantón porque yo sé que si no es así, en el Estado de México no hay justicia. Y estoy de acuerdo, no más que necesito ir por mis niñas que salieron hace 6 horas de la primaria, ¿no? Pero bueno, eso incluso a mí me puso tristemente de buenas porque por lo menos esta vacuna contra el dolor ajeno parece que en algún momento y en algún punto alguien dice, no quisiera estar en mi casa, pero sé que si no es así, es decir, si no se toman las vías de comunicación, de transporte, si no se paraliza la ciudad, no importa porque el Estado no responde. Y luego yo llego a Guanajuato y digo, nos están matando a nuestras niñas, están violando a nuestras niñas, están desapareciéndolas y el Estado entiendo que no haga nada, aunque no lo justifico, porque sabemos que el entramado de la delincuencia organizada está muy permeado, por lo menos como hipótesis de trabajo. Pero yo lo que digo es, ¿dónde está nuestra sociedad? Por qué ve que las niñas se las llevan, las matan, las masacran y no nadie levanta la voz? O algo pasa que no hay un pronunciamiento que uno diga, estamos mal, pero de manera colectiva la gente empieza a despertar o a decir, oye, qué bueno que quieras ser un presidente, que tu esposa quiera ser la siguiente presidenta municipal, pero así no va, ¿no? Aquí, de hecho, cada evento del DIF toman como varios centros deportivos para hacer propaganda política y uno los ve llegar y dice, bueno, y la otra parte de la sociedad a la que no miran, a la que no le dan calentadores, a la que solo vienen y violenta y que viven la violencia exacerbada, que claro que existe, ¿dónde estamos los demás? Perdón por mi pregunta de prepa, ¿no? Pero tengo que No, hacerla una guanajuatense para entender, no sé, el mira, silencio, el ruido que yo no veo, porque a mí es algo que me pregunto todas las madrugadas cuando escucho a esta niña, ¿no? Y ya, Gaby, porque si no voy a llorar y no puedo. Quisiera. no, sí te entiendo lo que dices. Créeme que hay una chica que en tiempo pasado me buscó y me decía, tengo una niña, una vecina que es una niña, que le escucho llorar. ¿Qué puedo hacer?
En aquel momento hicimos la denuncia, yo la hice, este, identificamos que la chica tenía temas de esquizofrenia por medio de una trabajadora social eh, a cargo de abuelos, porque no estaban sus padres y los abuelos no daban autorización para que esta chica estuviera en proceso de tratamiento. Tuvimos que iniciar un proceso con el DIF, pero lo complejo no fue trabajar las resistencias con los abuelos, sino el letargo y la falta de sensibilización del personal del DIF, por ejemplo. Y entiendo lo que dices, claro que duele mucho, y claro que piensas en sus cuerpos, piensas en sus presentes, piensas en sus futuros de estas niñas, cuando las vemos tan jovencitas en procesos de embarazo, cuando vemos en sus cuerpos marcas, cuando vemos en la vía pública cada vez mayor presencia de estas nenas vendiendo dulces, vendiendo cosas a las 2, 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Y vemos que esto puede doler mucho. Créeme que me preocuparía que no les doliera. A mí también me duele. Y a veces también me da una desesperanza terrible. Y les confieso que a veces también eh, me he sentido profundamente sola, a pesar de que sé que camino con muchas otras compañeras. Hay momentos en los que la desesperación me agobia y te sientes muy sola. Yo recuerdo perfecto esta anécdota que les comenté del gordo. En aquel momento no estaba tan consciente del riesgo que involucraba haber enfrentado a un personaje como él. No me importó en aquel momento hacer la renuncia a una posición. Lo que sí recuerdo con mucho dolor fue que no pasaba nada, ¿sabe? Que llevamos el litigio desde afuera, que adentro parecía que no pasaba nada porque seguían gobernando los mismos. Em, y también recuerdo que para aquellos ayeres, en retrospectiva, se, se perdió una chica. Recuerdo perfecto que tuve una llamada muy temprano, se perdió una chica, estudiante de economía, Wendy, de la Universidad de Guanajuato. Empezó a discutir con su novio tal vez a las 5 de la mañana. La madre escuchó las discusiones de habitación a habitación y la chica le dice a su mamá a las 6 de la mañana, mamá, necesito hablar con él. Ya, ahora sí estuvo bueno, ya voy a hablar con él. La mamá permitió la salida y hablo de la mamá porque en efecto solamente estaban a cargo de la mamá, ella y su hermana. Permitió la salida porque la vio muy ofuscada, la vio muy enojada y seguramente esto nunca me lo dijo. Tenía la esperanza de que esta vez sí fuera a terminar con él. Hay cámaras donde se registra que Wendy camina, llega a la parte de la calle de Los Ángeles, ahí se encuentra con el novio, al día siguiente, muy temprano, estando la mamá en el trabajo, el novio le va a marcar y le va a decir como a las 10 de la mañana, oiga señora, terminamos de hablar y ella se fue muy alterada y ya no me contesta el teléfono. A partir de ese momento, yo conozco de la situación, se me hizo muy raro, muy raro, que él la dejara ir en esas condiciones. Y recuerdo, para que vean por qué les platico esto, que empezamos a buscarla, Moni y Gaby. En aquel momento me reúno con la mamá, me reúno con el papá, estaban separados, ahí conozco al papá. Y le empezamos a buscar, yo les pedí que si tenían amigos, que si tenía compañeros Wendy, los convocáramos. No éramos más de 12 personas, máximo 15 personas, recorriendo la ciudad. No éramos más de 14, 15 sacando copias, yendo a la presidencia municipal. Ya en aquel momento yo estaba como asesora en el Congreso en temas de equidad y me acuerdo perfecto que le pedí apoyo a las diputadas, pero porque yo podía hacerlo, ¿saben? Porque en ese momento yo estaba ahí y podía hacerlo para que esta familia fuera escuchada y fuera hasta financiada, porque no era posible que tuvieran que sacar ellos las copias. Y me acuerdo que lo hicimos, pero lo hicimos por la posición que yo tenía en aquel momento. Pero éramos 15 almas buscando por toda la ciudad, en la central. Esto debió haber empezado un lunes, tal vez. Y recuerdo que el viernes estaba
en la Plaza San Javier y veo subir a una patrulla. Acababa yo de colgar con la familia, todavía nada, nada. Todos los días nos veíamos, todos los días buscábamos, todos los días repasábamos notas, libretas. El novio acompañaba las búsquedas. Yo tenía serias suspicacias, pero no tenía mayores elementos. El papá y la mamá estaban entrampados en conflictos tremendos. Y recuerdo que esa tarde de viernes, estando en esta plaza, veo cómo suben una serie de patrullas y a los 10 minutos recibo una llamada. Habían encontrado a Wendy colgada de una en las inmediaciones de la sierra. Esa sensación de soledad, de llegar al velatorio 12, 15 personas, recuerdo que me dolió y me cuestionó muchísimo respecto a qué estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ese olor no lo olvido. El dolor de la familia, a pesar de las instrucciones eh, de la autoridad, llevó a que la familia, cuestionando lo que había ocurrido con Wendy, abriera el, 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 el espacio donde estaba ella depositada. Y todo esto era tan doloroso. Creo que mi mente lo bloqueó un buen rato. En aquel momento me dolió mucho y tengo presente que tuve un proceso de separación como de un mes por tema de enfermedad, que ahora sé que estuvo muy asociado a lo que pudimos haber vivido. Y hace poco estaba yo pensando, a propósito de las marchas de las chavas, que nunca pensé en ver esto, Mónica, en que en Guanajuato caminaran 4,000 mujeres en el 2023, en el 2022. Jamás pensé verlo. Yo les estoy hablando que la búsqueda de Wendy fue en el 2013, tal vez, y no éramos ni 15 personas. Y entonces ver ahora a las chavas tan encendidas y ver ahora a chavas cuestionando y parando una universidad porque mataron a Daniela, me dio un sentido de memoria que creo que ya tenía un tanto eh, guardada, ¿saben? Creo que la memoria tiende a ser selectiva, porque si no creo que nos volveríamos locas, porque escuchamos mucho dolor todo el tiempo, mucho, mucho dolor. Y sin embargo no soy triunfalista, compañeras. ¿Dónde está la sociedad civil? No lo sé. Sé que están las chavas y cada vez me doy cuenta que están ahí con mayor fuerza. Yo he llegado a hacer procesos de acompañamiento a chicas que quieren abortar, pero no es mi área de trabajo en el que me he formado con mayor especialización y yo reconozco que no podemos ir a todas. Cuando puedo no hacerlo, lo canalizo con compañeras que sé que se dedican específicamente eh, y cada vez hay más compañeras que están acompañando. ¿Dónde están otras compañeras que acompañamos violencia? No, todavía seguimos siendo muy pocas, pero ya podemos encontrarnos con algunas. ¿Dónde están? Hay compañeras que están buscando, hay compañeras que están bordando, hay compañeras que están en medios de comunicación y, ¿saben? Nos vamos leyendo como las brujas, nos distinguimos por los zapatos y los ojos morados. Como recursos simbólicos de decirles, nos descubrimos, oye, Giovanna, te quiero hacer una entrevista sobre esto. No te preocupes, si no, no necesito la fuente, pero es para evidenciar algo, ¿saben? Académicas que están abriendo desde otras posibilidades, eh, algunas tomadoras de decisiones, incluso que no pueden hacer públicas sus vínculos con algunos espacios, pero empiezan a buscar estas alianzas. Pero en términos generales, ¿dónde está la sociedad civil? Sigue debiéndonos mucho, Moni, mucho. Mira, tú lo viste ahora, esto que ocurrió con este basurero a cielo abierto. ¿Dónde estamos? Y sin embargo, también veo a colectivas y a compañeras ambientalistas de manera muy solitaria levantando la voz, porque seguimos teniendo de frente a una sociedad muy conservadora. Infinidad de veces he sido nombrada abortista, feminazi, machorra, en fin, en fin, en fin, en fin, por esta clase política que sigue siendo resistente,
por esta clase política, religiosa y empresarial a las que le seguimos siendo profundamente incómodas. Vi que fue seriamente desarticulada, eh, cuestionada por el presidente municipal, la intervención de una académica experta en temas medioambientales. No me sorprende, pero sí me indigna, porque esto ocurre. Hay una visión violenta, misógina, terrible, que una bola de tipejos que tienen un programa de los sábados tengan el uso del micrófono para desacreditar a las mujeres, está terrible, e históricamente lo han hecho. Que existe un canal de comunicación en Guanajuato como es una televisora que puede ser tan ignorante, tan misógina y tan violenta, explica mucho a la ciudad. Entonces, no hay sociedad civil articulada en el sentido triunfalista, no lo hay. Podemos ver algunas erupciones, como fue la toma de la universidad, y después también vimos que hubo cierta lógica de desarticulación, ¿no? Muchas de las chavas egresaron, se fueron, tomaron o tuvieron que atender necesidades prácticas reales, trabajar, ¿no? Vemos algunas ambientalistas que saltaron con el tema de la bufa en el año 2010 para defenderla, pero después también se ocuparon y se fueron a otros espacios y seguramente muchas y muchos siguen por ahí, pero como diría Gisela Sarenberg, ¿no? Nos convertimos en las llaneras solitarias. Eventualmente nos iremos encontrando con algunas, pero todavía no es la Ciudad de México, Moni, donde la fuerza es tanta que claro que hay posibilidad de hacer otras cosas. O todavía no hay otro tipo de espacios, pero bueno, yo le daría el mérito a las compañeras que están haciendo posible que empiecen a ocurrir algunas cosas. Después de haber caminado con 12 personas buscando a una chica, hoy ver a 4,000, sí tengo alguna dosis de cierta esperanza, pero no de triunfalismo. Bueno, y eso un poco, esa es un poco la experiencia que yo tengo, ¿no? Que en Guanajuato las victorias no existen, pero algo se mueve. Ujú. Lo que se mueve, uno siempre quisiera que fuera muy profundo, porque la vida es muy profunda y yo no entendía a José Alfredo Jiménez hasta que llegué a Guanajuato. Ahora lo entiendo, ¿no? O sea, no dudo de una sola de sus canciones y él es parte de ese patriarcado sólido, ¿no? Pero es difícil y sí, probablemente un poco solo porque Gaby lo dijo al principio, ¿no? Pienso que una de las cosas que es distinta es que por lo menos ahora en los espacios en los que estamos, las adolescentes saben que la violencia no es normal y eso es Ujú. demasiado, ¿no? Y eso un poco para decirlo en el sentido de cómo se ha movido, pues porque incluso un ejercicio tan sencillo como poder nombrar lo que te pasa y saber que eso no es normal es un triunfo subjetivo muy impresionante. Ya después viene cómo hacerse cargo de ese rayo de luz que además algo que me parece muy importante es que esa luz no es una luz esclarecedora, sino es una luz que problematiza la subjetividad. Entonces, es un Ujú. poco también para decir que no todas estamos en el mismo barco y no todas entendemos ni vemos lo mismo, ni sentimos lo mismo, y que la vivencia crítica profunda de la violencia no es un triunfo, sino es un cuestionamiento personal. Y Ujú. eso me parece que es muy importante que se diga en un estado y en un lugar como este, porque el sistema siempre tendrá resistencia y tristemente como Segato y Lagarde y otras feministas y posfeministas los dicen, desafortunadamente también las mujeres ejercen violencia y también las luchas que unas han hecho son tergiversadas por intereses. Y creo que eso, no sé cómo vayamos de tiempo, ¿no? Pero también me parece que es importante decirlo, porque si solamente vemos a las mujeres como prístinas, ¿no? Como algo prístino, algo que ve la luz, se ilumina y trasciende, pues le cerramos la puerta a la búsqueda de otras mujeres que han recurrido a otras personas y han desestimado su dolor y su lucha, ¿no?
Entonces, justo también mi pregunta iba como en ese sentido, porque desafortunadamente a veces las resistencias más fuertes están en los lugares más inesperados, ¿no? Y bueno, me parece que esta es una cápsula dolorosa porque no podría hacerlo de otra manera, porque también pintar de rosa la lucha me parece que es perder todo el camino que está por hacerse y todo el dolor que implica cuando las cosas se hacen en serio, ¿no? No son números ni son éxitos, son procesos de subjetividad muy difíciles de sostener. Yo cuando doy clase de sociología del género siempre les digo a mis alumnos, quisiera verlas 20 años después, cuando el sistema ya les pasó por encima, ¿no? Cuando ya no son jóvenes, bellas y lozanas como Gaby, tienen la fuerza, el coraje, la decisión, porque estos caminos son de resistencia, no porque uno quiera resistir, porque siempre será cuestionado por el sistema. Y eso, para mí, en ese sentido, creo que yo he aprendido mucho de mujeres como tú, ¿no? Que no son verbos, sino sustantivo o acción, porque a mí las de verbo me dan mucho terror, ¿no? Mucho A mí terror en también. un sentido muy profundo, ¿no? A mí también. Las repelo muchísimo, aunque yo estoy en el mundo de la academia y quizá por eso sé un poco de lo que hablo, ¿no? Para mí los aprendizajes más fuertes han sido en la calle, en la casa y con las estudiantes acompañándolas a algo tan elemental como decir me acosa mi profesor, ¿no? Pero las de verbo, yo no creo en ellas. Este estado me ha enseñado que los patrones más anquilosados del patriarcado se esconden tras las paredes más iluminadas de la educación pública. Entonces, ahí dejo como esa parte porque yo no soy la entrevistada, pero sí quería siempre, a mí me gusta reconocer a las compañeras y a las otras mujeres que pueden ser verbo, pero que saben de lo que hablan porque le han llorado a mujeres y le han sufrido al dolor ajeno, que me parece es algo para lo que también la sociedad contemporánea nos vacuna. Ya no son vidas de niñas, son estadísticas duras, frías, que consumen los medios de comunicación y que la gente, lejos de generar empatía, dice, ah, bueno, una más. Apagan la tele y siguen comiendo o comen con la nota roja. Es algo que a mí me admira muchísimo y pues no sé si Gaby quisiera preguntar más cosas, pero para mí lo que más Guanajuato me ha enseñado es eso, ¿no? Que la lucha de las mujeres está lejos de donde debería estar el fundamento analítico teórico, porque ahí, no sé, me da miedo. Y agradecer tu tiempo, porque como te decía al principio, no por pose, sino porque yo sé que la gente que lucha por las mujeres en la calle, cada segundo cuenta. Es una vida, una queja, una lágrima que no pueden atender. Y pues yo agradezco mucho, aprendí poco porque me cuesta, pero me gustaría ya luego poder tener otro espacio para entender qué es Guanajuato, ¿no? Lo digo en un sentido constructivo porque a mí me ha enseñado mucho, ¿no? Y no sé, le dejo la palabra a ti y a Gaby porque si no sigo hablando. Yo también agradecerte, Giovanna, por tu tiempo, por estar aquí con nosotras. Sé que ahorita, inclusive, Giovanna no está en Guanajuato, ahorita se encuentra en la Ciudad de México, pero se tomó un momentito de su tiempo para poder platicar aquí con nosotras y reconocer el trabajo que haces y todo lo que has construido, ¿no? Que ya lo decías, hace 11 años estamos hablando, ¿no? En el 2012 de todo este trabajo arduo aquí que se ha hecho y que además implica el involucramiento con las personas, implica el involucramiento de la vida de estas familias y entender que no únicamente son números, sino reconocer en estas personas su nombre, su historia y todo este trabajo que implica un compromiso no solo social, sino con ellos y que al final de cuentas implica un desgaste pues emocional para nosotras mismas, ¿no? Inclusive ya lo contabas, cómo tomarte un mes de descanso por todo lo que implica el reconocerte, pero que además te estás exponiendo y yo la verdad entiendo que tienes aquí un poquito limitado tu tiempo, pero pues los peligros a los que uno se enfrenta, porque eres como la madre buscadora, ¿no? O sea, ya vimos que aquí en Guanajuato sí se mata a las que buscan, pero que tú formes parte, que estés al frente de este tipo de organizaciones, te pone en primera instancia como un sujeto
pues como un agresor, ¿no? En realidad, o sea, no se busca al que violenta, no se busca al que mata, se busca al que denuncia, se busca al que Claro, está ahí litigando, al que está en la lucha, a la que está trabajando, a la que está, que de alguna manera incluso deslegitimizada, ¿no? Porque el gobierno, el Estado no te está dando voz y buscar esa voz entre la gente que no es escuchada es bastante desgastante y a veces uno piensa que no está caminando, ¿no? O sea, en el velorio con esas personas cuando eran 12 y uno se siente de verdad está valiendo la pena todo lo que estoy haciendo, o sea, te sientes impotente en ese momento y que además de doloroso, pues te vuelves, ¿no? Te vuelves a exponer. Y pues nada, si quisieras comentar algo acerca de eso, Giovanna, y cerrar con nosotras la conversación del día de hoy. pues agradecerles mucho el espacio, decirles que es muy valioso que cada vez surjan más oportunidades para seguir nombrando, para seguir haciendo alianzas, para seguirnos reconociendo, para seguir visibilizando. Nos tenemos que mostrar. Es una forma de seguridad el estarnos mostrando para decir estamos vivas y cuando vean que no estoy, empiecen a buscar, por favor, ¿no? Alguien me decía hace algún tiempo que se acordaba que yo le había dicho en el 2009, 2010. Yo la verdad es que no me acuerdo de haberlo dicho, pero estoy segura que sí lo dije. O sea, esa frase estoy segura que sí es mía. Ella me decía que yo le dije, eh, ella en aquel momento trabajaba en el Poder Judicial, en la unidad de género, y estábamos en el escenario de la segunda alerta de género, y dice que ella recordaba que yo le había dicho que si por alguna razón yo aparecía en algún río o en alguna cajuela o mi cuerpo en algún lugar, que por favor investigaran, que no era, que no, que no creyeran alguna responsabilidad, ¿no? Y ahora que me lo platicó, porque no nos habíamos visto, me dijo, yo me acuerdo mucho de esto. Le dije, mira, no me acuerdo en qué momento te lo dije, pero seguramente sí te lo dije, porque la criminalización hacia las mujeres es para todas, ¿no? Y esto es muy doloroso y es muy preocupante. Y yo lo pensaba, ¿no? En el proceso de embarazo de mi hija hace 2 años, me había propuesto inicialmente hacer una pausa, pero resulta que fue el escenario de pandemia. Y luego entonces la cantidad de mensajes y de solicitudes que llegaban no nos permitieron hacer esa tregua. En particular recuerdo haber acompañado un caso donde yo suelo decirles a veces a las compañeras, oigan, compártanme alguna foto del agresor. Y lo hago al menos para saber si me lo voy a encontrar y tener algunas medidas de autocuidado, ¿no? Porque entiendo perfectamente bien que para el agresor las enemigas somos todas, y más aquella que le tiende la mano, ¿no? Y no fue necesario, apenas se lo acaba de pedir cuando iniciamos el camino. Él me buscó a través de las redes sociales y su amenaza fue puntual y directa, ¿no? De voy por ti. En aquel momento lo pensaba y lo pensaba mucho porque estaba yo embarazada y justo de una niña. Tenía 3, 4 meses. Y pensé en cómo caminar en una condición donde evidentemente si me lo encontraba ni iba a poder correr. Y si podía correr, no sabía frente a qué agresor me estaba encontrando. Por cierto, un académico, para que vean que los académicos también amenazan y también son muy violentos. Los académicos y los agresores de cuello blanco siguen en otros mundos. Y en aquel momento, como ahora lo pienso, no. Yo creo que un deber muy amplio que tenemos y muy grande que tenemos quienes acompañamos, y es un deber político con nosotras mismas, es reforzar las medidas de autocuidado. Es lo personal es político y cobra vida cuando digamos hay que nombrar los riesgos que tenemos, ellas y nosotras. No somos mujeres superiores, no les estamos ayudando, estamos caminando con ellas, estamos acuerpando una causa, no estamos haciendo caridad, no estamos salvándolas. Muchas de las causas y estos caminos nos salvan mutuamente, porque cada vez que logramos acompañar a una compañera,
estamos abonando a la propia libertad, a la propia seguridad y a la propia justicia propia y de las demás. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que el Estado está siendo omiso y que es las colectivas, las mujeres, las compañeras que de manera individual y colectiva están acompañando a otras mujeres y que las están acercando con una autoridad que sigue siendo tan agresora como el agresor. Y pues gracias, aquí seguiremos. Y sí lo decían bien. Esto es de todo el tiempo, todos los días. Ahorita estoy siguiendo esta conversación por el teléfono. Estoy viendo que una compañera acaba de salir de la audiencia, quiere que platiquemos. Tenía una audiencia con el padre de sus hijas, que se ha desentendido por casi 10 años. Ella hoy ha decidido iniciar el proceso de exigencia de pensión alimenticia. Casi adivino cómo ocurrieron las cosas, pero en efecto, ahorita que termine esta llamada voy a platicar con ella. Está habiendo un ejercicio bien interesante por parte de las compañeras que traen estos tendederos de visibilizar a los deudores, pero ellas también se están poniendo en riesgo y en un riesgo tremendo. Yo suelo decirles a las compañeras, si van a participar denunciando públicamente al deudor, tomen medidas, porque no las va a salvar un tendedero. Y creo que esto lo he aprendido con el tiempo, Moni y Gaby. Hay muchas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo que no supe desde un primer momento, como estas, reforzar las medidas de autocuidado, porque no podemos ni exponerlas ni exponernos. Tenemos que trabajarlo y aprenderlo mucho. Moni lo decía, ¿no? Que desdeña algunas cosas. Bueno, no utilizó la palabra desdeñar, esa la digo yo. Sí, a mí me causa un poco de conflicto, Moni, te lo confieso. Yo soy estudiosa asidua, respeto mucho la academia, pero sí me parece que no puede ser la principal fuente de conocimiento cuando de violencia contra las mujeres hablamos y muchos otros temas, porque si tú me preguntas si me ha alcanzado todos los principios y los modelos para entender lo que veo diariamente, me dan algunas referencias, pero a veces la teoría queda muy chiquita y muy lejos de lo que está ocurriendo. Entonces, procuro caminar como en las dos pistas, cuando la realidad me supera, tratar de identificar algunas herramientas, pero sí, mi principal insumo de aprendizaje todos los días y todo el tiempo es, por ejemplo, la historia de Mayela. Vamos a ver cómo le fue con este deudor, que a pesar de todo lo que ha anunciado el Estado, a pesar de esta reforma en materia de pensiones alimenticias, vamos a ver en el terreno concreto en qué se traduce para sus dos hijas y para ella misma, ¿no? Y entonces ahí sabremos si funciona o no funciona. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes y seguramente nos estaremos encontrando. Seguramente sí será. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, Giovanna, y pues te dejo continuar en tu reunión. ¿Algo más que quieras agregar, Moni? Gracias. Pues yo nada más decirle lo que ella ya sabe, pero a mí me interesa que estas cápsulas las escuche la gente de a pie. No son para académicos, bendito sea Dios Padre del Bajío. Es para la gente de a pie, la gente que no está obligada a saber, ¿no? Dos cosas solamente. Una, que efectivamente yo hago cosas con mujeres, pero no con la academia, con las mujeres, ¿no? O sea, si yo he aprendido cosas de violencia, ha sido en la calle, no en la academia. Bueno, ahí sí, a sobrevivir a las violencias de otros, ¿no? Pero en un, o sea, lo digo en un ejercicio real, para mí, quien dice que es experta, yo me echo a correr, porque es para mí faltarle el respeto a la gente que sufre, que sangra y que llora todo el tiempo y que no se la pasa bien. O sea, una cosa es ser experta en reactor nuclear, ¿no? Y otra cosa es decirse experta en violencias, ¿no? Eso me da un poco de terror. Y luego la otra parte que creo que es siempre muy importante y que tú sabes mucho más que yo de eso es, lo que pasa es que la violencia no tiene el tiempo de las instituciones ni de las necesidades políticas. Y eso el Estado no lo ha entendido. Entonces, mientras eso no quede claro, tú decías de este deudor de 10 años, yo paso por un proceso semejante, ¿no? ¿Hasta qué tiempo el letargo del tiempo de las instituciones son los mejores aliados de la impunidad y de la imposibilidad de revertir en tiempo presente la violencia que viven las niñas y las mujeres, ¿no? Eso un poco para reflexionar, porque entonces finalmente tanto quienes cometen flagrantemente los delitos como el Estado son perfectos aliados porque son los tiempos del señor Estado, no los tiempos ni de la niña ni de la mujer.
ni de la mujer que acaba de ser asesinada buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, eso me parece que quizá es algo, pues tú que estás ahí en la acción, yo soy del grupo de alerta de Zacatecas, pero está en stand-by, no voy a decir por qué, pero un poco tú que estás ahí, ¿no? Con el Estado, o trabajas, o has trabajado ahí, probablemente el gran pendiente es en qué momento sus tiempos serán los tiempos que puedan incidir de manera real para revertir la violencia, porque nos debe. Y ya es todo lo que quisiera decir, y nuevamente agradecerte y esperar que cada sonrisa y una lágrima menos sea motivo para seguir adelante. Muchísimas gracias, compañeras, y nos estamos escuchando y viendo y tocando pronto. Gracias. 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 Hasta Buenas tardes. luego. Bye.